Muy buenos días a todos los que os están conectando a través de las redes sociales, a través de internet, estés donde estés, en cualquier lugar del mundo. Bienvenido a este espacio de Tiempo con Dios, es Vida Viva. Un tiempo en el que podemos meditar en la palabra de Dios, podemos escuchar la voz de Dios en este día y que Él nos esté trayendo dirección. Es apasionante podernos meter diariamente en la presencia de Dios. ¿Qué les parece si hoy meditamos, si continuamos con Reyes, Primera de Reyes, capítulo 18? Y vamos a ver de los versículos del 1 al 15. Escuchamos la palabra de Dios. Primera de Reyes 18, del 1 al 15. Pasó mucho tiempo y 3 años después llegó palabra de Jehová a Elías diciendo: Ve, muéstrate a Acab y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse a Acab. En Samaria el hambre era grave. Acab llamó a Abdías su mayordomo. Abdías era muy temeroso de Jehová, pues cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió en cuevas de 50 en 50, y los sustentó con pan y agua. Dijo pues Acab a Abdías: Ve por el país a todas las fuentes de aguas y todos los arroyos, a ver si acaso encontramos pasto con que conservar con vida a los caballos y a las mulas, para que no nos quedemos sin bestias. Y dividieron entre sí el país para recorrerlo. Acab fue primero por un camino y Abdías fue solo por otro. Cuando Abdías iba por el camino, se encontró con Elías. Al reconocerlo, se postró sobre su rostro y dijo: ¿No eres tú Elías, mi señor? Yo soy. Ve y dile a tu amo: aquí está Elías, le respondió él. Abdías contestó: ¿En qué he pecado para que entregues a tu siervo en manos de Acab para que me mate? Vive Jehová tu Dios, que no ha habido nación ni reino a donde mi señor no haya enviado a buscarte. Y cuando respondían: no está aquí, hacía jurar a reinos y a naciones que no te habían hallado. Y ahora tú dices: ve y dile a tu amo: aquí está Elías. Acontecerá que luego de que yo me haya ido, el Espíritu de Jehová te llevará a donde yo no sepa, y cuando yo vaya a dar la noticia a Acab, él no te hallará y me matará. Pero tu siervo teme a Jehová desde su juventud. ¿No le han contado a mi señor lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas de Jehová, que escondí en cuevas a 100 de los profetas de Jehová, de 50 en 50, y los mantuve con pan y agua? Y ahora dices tú: ve y dile a tu amo: aquí está Elías. ¿Quieres que me mate? Elías le dijo: vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que hoy me presentaré ante él. Puede hacer su TCD en 7 sencillos pasos. Número 1. Adore a Dios. Número 2. Lea la palabra. Número 3. Hable con Dios. Número 4. Escriba y repase. Número 5. Aplique lo que Dios le hable. Número 6. Ore por su familia, su iglesia y su país. Y número 7. Comparta con otros lo que Dios le habló. Tiempo con Dios es Vida Viva. Qué increíble la palabra de Dios para el día de hoy. Son tiempos en que nos está relatando la Biblia, tiempos duros, tiempos difíciles. Y hoy comienza la palabra de Dios diciendo que ya pasaron 3 años. 3 años después llegó palabra de Dios a Elías diciendo: ve, muéstrate a Acab y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Pasaron 3 años y medio, desde que Elías dio esa profecía y dijo: no va a llover. Lo dijo sobre una tierra que idolatrizaba su agricultura, que la lluvia era su único método de comer, de subsistencia. Y durante 3 años y medio estuvo sin llover. Y dice la Biblia en el versículo 2 que en Samaria el hambre era grave. La gente estaba muriendo, enfermedades por doquier. La gente se estaba desesperando, no había agua, no había alimentos, no había comida. Pero en ese momento escuchó Elías la voz de Dios que le dijo: ve y muéstrate a Acab, muéstrate al rey, porque de nuevo va a llover. Lo primero que a mí me llamaba la atención en el día de hoy es la sensibilidad de Elías a la voz de Dios. Pasó mucho tiempo, 3 años y pico, en que Elías no escuchó dirección de Dios. Ocurrió algo tremendo. Elías se levanta y da una palabra y dice: no va a llover más, a tal punto que se jugó la vida y tuvo que correr a esconderse, porque si le pillaban, le mataban. De hecho, hoy la historia nos demuestra que el rey le estuvo buscando por todas las ciudades para matarle y no le encontró. Pasan 3 años y medio
Elías, yo me imagino que se estaría desesperando, Señor, ¿qué está pasando? La gente está muriendo. Incluso en la casa de la viuda en la que estaba también se notaban, ¿no?, las consecuencias en su hijo. La gente se está desesperando. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Cuándo volverá a llover sobre la tierra? Y llega un día que el Señor le da palabra de nuevo y le dice, Elías, levántate y ve, porque de nuevo viene la lluvia. Qué interesante es que, o qué importante es que cuando el Espíritu Santo nos habla, estemos preparados. Que cuando el Espíritu Santo nos hable, podamos salir y enfrentarnos a cualquier dificultad. Elías me imagino que tendría miedo porque en cuanto le vieran, le estaban buscando para matarle. Podría llegar a dar la noticia de que no, no me mates, que va a llover, que viene la lluvia. Elías se levantó sin plantearse nada y fue. Elías fue obediente a la voz de Dios. Fue un hombre valiente, una vez más, aunque se volviera a jugar la vida. Hay veces que nos pensamos que vivir el Evangelio es todo cómodo, es todo alegría, es todo tranquilidad, paz. A veces hemos reducido el Evangelio incluso a llegar a fin de mes, incluso a que el Señor supla nuestras necesidades. Pero muchas veces el Evangelio nos va a llevar a jugarnos la vida, a darlo todo por Jesús. Y Elías una vez más lo hizo en este pasaje. Pero hay otro personaje en el día de hoy, en el tiempo con Dios, que a mí me llamó mucho la atención y era Abdías. Cómo Abdías, dice la Biblia, que era un hombre temeroso de Dios. Relata la historia de la Biblia cómo él escondió cuando perseguían a los profetas, cómo él cogió a 100, los escondió en grupos de 50 en 50 y les dio provisión de pan y bebida. Es increíble cómo en tiempos de persecución, en tiempos de lucha, en tiempos de hambre y sequía, Dios va a guardar a su pueblo, Dios va a guardar a sus profetas. Tenía a alguien reservado, a Abdías. Abdías preservó la vida de 100 profetas, de 100 hijos de Dios, y Abdías también se jugó la vida. Aunque él, entre comillas, no pertenecía al pueblo de Dios, pero sí que era un hombre que amaba a Dios y era temeroso de Dios, a tal punto que cuando se encuentra con el profeta Elías le dice, hey, recuerda que yo he hecho esto, yo amo a Dios, yo también le busco, aunque quizás detrás del telón, donde nadie me ve, a escondidas. Yo creo que en este tiempo el Señor está preparando muchos Abdías que van a traer provisión al pueblo de Dios, gente que quizás está en el mundo secular o incluso que no asiste a las iglesias, pero tienen temor de Dios y van a traer esa provisión a hijos de Dios, a profetas de Dios en este tiempo, para guardarlos, para levantarlos, para que no mueran ni de hambre ni de sed y para guardar sus vidas. Hoy eran dos personajes, Elías y Abdías, los dos temerosos de Dios, uno profeta de Dios que se jugaba la vida por hablar y otro Abdías, temeroso de Dios, que se jugaba la vida por guardar la vida de los profetas. Yo hoy me sentía retada a vivir un evangelio que me lleve a darlo todo, que me lleve a enfrentarme con lo que sea necesario por amor a Jesús. Un evangelio que nos pueda sacar de la comodidad, que cuando escuchamos la voz de Dios seamos capaces de correr y darla, enfrentándonos a lo que haga falta, así sean ídolos, porque Baal, el ídolo al que el pueblo adoraba era Baal, era el dios de la lluvia, el dios de la agricultura. Elías se levantó de frente contra ese dios y le dijo, no, eso es un dios falso y yo voy a levantar el nombre del Dios verdadero. Me sentía retada a vivir un evangelio que no me tape la boca para hablar del nombre de Jesús, que no me sienta intimidada ante nadie, aunque quizá nos estemos jugando la vida. Es cierto que en nuestro país, España, por ejemplo, no se vive una persecución en la que porque un profeta de Dios hable, se esté jugando la vida. Pero sí que es cierto que en muchos otros países sí se están jugando la vida por el Evangelio. Y a nosotros nos lleva a relajarnos, a acomodarnos. Pero sin duda estamos viviendo tiempos de incomodarnos por el Evangelio, de que profetas de Dios se levanten declarando, es tiempo, viene la lluvia,
lugares que antes eran desiertos, viene la lluvia de parte de Dios. Es tiempo de cosecha, es tiempo de bendición, es tiempo de que el Señor guarde a esos profetas. No te va a faltar el pan, no te va a faltar el agua si obedecemos a la voz de Dios. Dios es un Dios que suple toda necesidad. ¿Qué les parece si oramos por esta palabra? Por este reto que el Señor nos pone hoy delante de nosotros y que podamos vivir y aplicar en el día de hoy la palabra de Dios. Espíritu Santo, gracias un día más por tu palabra. Gracias porque eres fiel, gracias porque eres bueno. Espíritu Santo, gracias, Señor, porque podemos escuchar tu voz. Que cada día podamos ser más sensibles a tu voz, a tu dirección, Señor, y movernos con valentía, Señor, y salir a conquistar en el área que tú nos has dado, en la ciudad, en el país que tú nos has dado, Espíritu Santo. Señor, clamamos en este tiempo por esos hijos de Dios, Señor, que se arrojan con todo, Señor, que van con valentía, dispuestos a entregarlo todo por el nombre de Jesús. Señor, y gracias porque sabemos que tú eres fiel, que tú respaldas y que este es el tiempo, Señor, lo declaramos, que viene lluvia, Señor, sobre nuestra ciudad, viene lluvia sobre nuestro país y que tu nombre, Señor, será declarado en alto. Gracias por tu palabra, gracias por estos tiempos de intimidad contigo, Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Eso ha sido todo por hoy de mi meditación, pero estoy convencida que si tú hoy te acercas al pasaje y lees en Primera de Reyes 18, versículos del 1 al 15, Dios va a tener tesoros reservados para ti, esas perlas del cielo que va a traer como revelación a tu vida, para que hoy podamos vivir conforme a su palabra y vivir el evangelio que el Señor preparó para todos nosotros. Que Dios les bendiga. Un abrazo desde España. Conéctate con nosotros en Twitter @Tiempo con Dios, en Facebook /Tiempo con Dios QT Life España y mira todos nuestros devocionales en YouTube.